15. El pecado imperdonable. A través de los años he hablado con muchos cristianos y no cristianos que temían haber cometido el pecado imperdonable. Casi todos tenían una idea diferente de qué era eso exactamente. Pero todos concordaban en una cosa: eran culpables y sentían que su situación ya no tenía esperanza. Los cristianos que creen que han cometido el pecado imperdonable tienen dificultad, si acaso no lo ven como imposible, para aceptar la doctrina de la seguridad eterna. Por esta razón me sentí compelido a tratar este asunto. Cientos de versículos en la Biblia prometen perdón de nuestros pecados, pero hay solo un pasaje que se refiere al pecado imperdonable. Examinémoslo para obtener una perspectiva de lo que Jesús quiso decir cuando se refirió al pecado que no podía ser perdonado. No le será perdonado. Jesús había curado a un endemoniado, ciego y mudo, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Las multitudes que seguían a Jesús empezaron a decir: ¿será este aquel hijo de David? La implicación era que creían que él era el hijo de David, o, en otras palabras, el Mesías. Por otro lado, los fariseos acusaron a Jesús de echar fuera demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. La respuesta de Jesús a la acusación de ellos lo llevó a concluir diciendo: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Mateo 12.31 a 32. El término blasfemia puede definirse como irreverencia desafiante. Aplicaríamos este término a pecados tales como maldecir a Dios, o degradar a propósito cosas consideradas santas. En este pasaje, el término se refiere a la declaración de los fariseos, quienes habían presenciado evidencia innegable de que nuestro Señor realizaba milagros en el poder del Espíritu Santo. Sin embargo, atribuyeron a Satanás los milagros. Frente a la evidencia irrefutable, adscribieron a Satanás la obra del Espíritu Santo. Concuerdo con muchos eruditos bíblicos que esta circunstancia única no se puede duplicar hoy. Los fariseos habían visto, prueba tras prueba, que Cristo era lo que declaraba ser. No podían escapar al hecho de que lo que él hacía era de naturaleza sobrenatural. Pero en lugar de reconocer lo que pienso que en sus corazones sabían que era verdad, atribuyeron el poder sobrenatural a Satanás y no al Espíritu Santo. Eso, en cierto sentido, fue la última gota. Cristo ya no está en el mundo como entonces. Aunque el Espíritu Santo todavía sigue realizando cosas sobrenaturales por medio de sus siervos, estos son solo representantes del Rey. Las circunstancias de Mateo 12 hacen imposible que este pecado tenga lugar hoy en día. Este incidente, añadiría, es el único en el cual se declara un pecado imperdonable. La Biblia claramente enseña: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. Ninguna invitación a la salvación contiene la cláusula de excepción, a menos que haya cometido el pecado imperdonable. Sin importar cuán malos sean nuestros pecados, hay perdón para ellos. Dios le perdonó a David por su adulterio, deshonestidad y homicidio. Él perdonó al hijo pródigo por vivir perdidamente. La triple negación de Pedro acompañada de palabrotas, fue perdonada. El apóstol Pablo fue perdonado por su persecución y misericordia de los cristianos antes de su conversión. Aunque no hay pecado imperdonable, hay un estado imperdonable, el estado de incredulidad. No hay perdón para la persona que muere en incredulidad. ¿Qué tal en cuanto a usted? Si está preocupado por la posibilidad de haber cometido el pecado imperdonable, puede descansar seguro de que no lo ha hecho. Su preocupación confirma su inocencia. Dios siempre da la bienvenida a aquellos cuyos corazones son sensibles a Él. Por otro lado, si teme que pudiera estar en el imperdonable estado de incredulidad, eso se puede remediar en este mismo instante. Usted ya ha leído lo suficiente como para saber que la salvación es solo por medio de la fe. Fe en la muerte de Cristo como el pago total por su pecado. Si no está seguro de haber confiado en Cristo como su Salvador, ¿por qué no regresar al final del capítulo 8, y elevar la oración que hemos incluido allí? Piénselo: si hay un pecado imperdonable, Cristo no murió por todo pecado. Si no murió por todo pecado, hay algunos para quienes la salvación no está disponible. Si la salvación no está disponible para todos los hombres, Juan 3.16 y otra multitud de versículos no son verdad. ¿Sabe usted? 1.
¿Cómo define el autor el término blasfemia? 2. ¿Es posible cometer hoy el pecado imperdonable? Explique. 3. ¿Por qué el autor dice que no hay pecado imperdonable, sino más bien un estado imperdonable? 4. ¿Qué seguridad da el autor a aquellos que se preocupan de que tal vez han cometido el pecado imperdonable? 16. Caer de la gracia de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Gálatas 5.4. Don era un nuevo miembro en nuestra iglesia. No tenía mucho tiempo de ser cristiano cuando se unió a nuestra congregación. Dr. Stanley, me dijo, ¿cómo sabe una persona que ha caído de la gracia? No era la primera vez que se me hacía la pregunta. Me imagino que todo pastor que ha estado algún tiempo en el ministerio la ha oído. ¿Qué quiere decir usted?, le pregunté. Quiero decir. Usted sabe. Simplemente ya no siento lo mismo. Solía estar cerca de Dios, pero me dejé enredar por ciertas cosas y ya no está seguro de que sigue siendo salvo. Eso. Creo que es eso. Caer, fuera de contexto para muchas personas, caer de la gracia, es sinónimo de perder la salvación. Esta percepción es equivocada. Igualmente errada es que la mayoría de las personas con las que he hablado con respecto a caer de la gracia, no tienen ni la menor idea de dónde viene la frase, o a qué se refería en principio. En la mayoría de los casos ni siquiera están seguros dónde la oyeron por primera vez. ¿Acaso la Biblia no dice que uno puede caer de la gracia?, preguntan. Para complicar el problema, estas 4 palabras se han convertido en una expresión común para referirse al hecho de perder el favor ante alguien. Todo esto junto ha resultado en una gran confusión en cuanto a esta frase, la cual aparece una sola vez en el Nuevo Testamento, y jamás tuvo la intención de que se la sacara de su texto y usara como una máxima teológica. Para comprender esta expresión tan mal entendida, debemos mirar a su contexto único. Una combinación imposible. El libro de Gálatas encuentra a Pablo defendiéndose a sí mismo y al Evangelio de Cristo, de un grupo de maestros que llegó a Galacia algún tiempo después de su salida. El grupo, comúnmente conocido como los judaizantes, proclamaba un evangelio diferente al de Pablo. Sin embargo, lo que ellos decían tenía suficientes similitudes con las enseñanzas del apóstol como para confundir a los cristianos en Galacia. El grupo creía y enseñaba que la salvación se obtenía por tener fe en Cristo junto con guardar algunas porciones de la ley. Su evangelio distorsionado se centraba en la importancia de la circuncisión. La carta de Pablo indica que los judaizantes habían tenido éxito en persuadir a algunos creyentes gentiles a circuncidarse para asegurarse de su salvación. La serie de hechos rompió el corazón del apóstol. Él había tenido la impresión de que la gente de Galacia era sólida en su comprensión del evangelio. Oír que tan fácilmente se habían dejado descarriar fue un golpe severo para Pablo. Así que escribió: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Gálatas 1.6-7, ¿cuán diferente? Es imposible para nosotros saber todo lo que creían los judaizantes. Numerosos eruditos han investigado esta cuestión en un intento por ensamblar su teología. Aunque no concuerdan exactamente en todos los detalles, hay por lo menos un par de aspectos comunes. Para empezar, los judaizantes creían en la salvación por obras. No era suficiente poner la fe en la muerte de Cristo en la cruz como pago por el pecado. Enseñaban que un hombre debe combinar su fe con las obras, para obtener la vida eterna. Segundo, los judaizantes continuaban adhiriéndose a porciones de la ley como código de ética. Observaban días especiales. Retenían muchas de las pautas dietéticas de la ley. Y, como ya se mencionó antes, la circuncisión era de gran significación para los judaizantes. Por lo que Pablo les dice en Gálatas, el tema debe haber sido uno de los favoritos de ellos. Una carga pesada de modo que, ¿qué tiene todo esto que ver con caer de la gracia? Dentro del contexto de este gran debate, Pablo expresa su declaración en cuanto a caer de la gracia. Por favor, tome nota. La preocupación primaria de Pablo no era que los creyentes gálatas estaban enredándose en alguna clase de grosera inmoralidad. Su temor no era que estuvieran abandonando conscientemente a Dios. Ese no era el punto de contención. En cierto sentido, lo opuesto era verdad.
Estaban a punto de adoptar una forma de religión que restringía su libertad aún más. Estaban en peligro de comprometerse a una forma de vida que exigiría más en forma de obras. Él les advirtió: piénselo, si caer de la gracia indica la pérdida de la salvación, ¿por qué no hay mención del infierno? La única amenaza que Pablo indica es un retorno al yugo de esclavitud. Tan mala como pudiera ser, la amenaza del infierno ciertamente llevaría un incentivo mucho mayor que la posibilidad de una vida entera de observar la ley. Además, los judíos en la audiencia de Pablo estaban acostumbrados a vivir bajo la ley. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas 5.1. De manera interesante, este versículo sirve como la introducción al pasaje que incluye la expresión en cuestión. Pablo continuó: he aquí, yo Pablo os digo que si os circundidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Gálatas 5.2-3. ¿Qué quiso decir cuando expresó que de nada aprovechará Cristo a los que reciben la circuncisión? Pablo nació en un hogar judío. Fue circuncidado. Aún más, hizo circuncidar a Timoteo para evitar ofender a los judíos. ¿Qué es lo que se proponía? La circuncisión había sido presentada al grupo como un medio de salvación. En efecto, Pablo estaba advirtiéndoles que confiar en la circuncisión para la salvación era un desperdicio de tiempo. Esa no era la manera de hallar aceptación en Cristo. Cualquiera que se circuncidaba para salvación estaba añadiendo a la fe obras, demostrando así una falta de fe en la suficiencia de la muerte de Cristo. El acto de la circuncisión no era el problema. Lo que le preocupaba era la mala teología ligada al acto. Además, arguye él, ustedes no pueden simplemente seleccionar y escoger cuáles partes de la ley quieren guardar, y cuáles quieren desechar. Si piensan que la salvación viene por medio de la ley, mejor que la guarden toda ella completa. Era todo o nada. Combinar a Cristo con la ley no funcionaría porque eran dos sistemas diferentes por completo. La ley y la gracia no se mezclan. Un regalo no es tal cosa si usted tiene algo que hacer para conseguirlo. Desligados del Salvador, entonces Pablo usó un lenguaje fuerte: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Gálatas 5.4, énfasis mío. La situación exigía confrontación directa. Ellos estaban escogiendo regresarse a la esclavitud de la cual habían sido libertados mediante la muerte de Cristo. Si la salvación podía obtenerse por medio de la ruta ofrecida por los judaizantes, Cristo murió en vano. Ese es exactamente el punto que Pablo alega al incluir el término que se traduce como desligasteis. Es difícil encontrar un término español equivalente para esta palabra dentro de la estructura de la frase. El vocablo en realidad significa anular o invalidar. Pero decir, de Cristo os anulasteis, no tiene mucho sentido en español. La Nueva Versión Internacional usa la frase se han apartado, pero esta expresión tampoco lo explica satisfactoriamente. Para parafrasear las palabras del apóstol, su asociación con Cristo ha sido invalidada. Anular algo es eliminar su valor, su impacto, su significación o, en algunos casos, sus consecuencias. Al integrar porciones de la ley al Evangelio, estaban anulando la necesidad de la muerte de Cristo por sus pecados. De nuevo, si la salvación se pudiera obtener por medio de la ley, no había razón para que Cristo muriera. Pablo estaba abundando sobre lo que había dicho en el versículo previo. De nuevo parafraseo: ustedes no pueden seleccionar y escoger cuáles porciones de la ley quieren obedecer. Es todo o nada. Y si escogen el camino de la ley, anulan la muerte de Cristo. La versión en inglés del Rey Santiago es útil aquí: Cristo ha quedado sin efecto para ustedes. En otras palabras, ¿de qué sirve Cristo si ustedes escogieron ser justificados por la ley? En ese punto Pablo declaró: de la gracia habéis caído. Para aclarar lo que quería decir, hagamos una simple pregunta: ¿en qué? Si ellos habían caído de la gracia, ¿en qué o a dónde habían caído? Pues bien, ¿qué es lo que Pablo ha estado contrastando con la gracia en todo este pasaje? Las obras y la ley. En este contexto, lo opuesto a la gracia no es la perdición. Eso ni siquiera tiene sentido gramaticalmente. Lo opuesto a la gracia son las obras de la ley. Caer de la gracia, entonces,
es abandonar el modelo de salvación por gracia para la justificación, y adoptar el modelo de salvación por obras. La Nueva Versión Internacional dice, has caído fuera de la gracia. Un comentarista observa, la cuestión aquí no es la posible pérdida de la salvación porque la referencia a la gracia no es como salvación en sí misma, sino como método de salvación. Si los gálatas aceptaban la circuncisión como necesaria para la salvación, estarían dejando el sistema de la gracia por el sistema de la ley mosaica. Pablo no estaba amenazándoles con la pérdida de la salvación, sino con una pérdida de libertad. No dijo que estaban cayendo de la salvación. Su preocupación era que estaban apartándose del sistema de gracia de Dios, lo cual a su vez los llevaría de regreso directo a la frustración de vivir bajo la ley. Caer de la gracia hoy no es sorprendente que nunca haya oído la siguiente queja: pastor, he caído de la gracia. Siento que debo estar en la iglesia cada vez que abre sus puertas. Tampoco he oído, pastor, he caído de la gracia. Debo guardar porciones de la ley mosaica para ser justificado. ¿Risible? Tal vez, pero para caer de la gracia en la manera en que Pablo lo indica, estos son los tipos de cosas que una persona tendría que experimentar. Caer de la gracia no tiene absolutamente nada que ver con caer en pecado. Tiene más relación con caer en el error. Inseparable querido creyente, usted puede caer de la gracia, pero nunca se caerá de su salvación. Eso es seguro. ¿Cómo lo sé? Por un lado, el mismo hombre que advirtió a un grupo en contra de caer de la gracia le aseguró a otro lo inalterable de su salvación: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Romanos 8:37 a 39. No creo que Pablo haya dejado algo fuera. Si lo hizo, ciertamente no fue intencional. Si usted ha puesto su fe en Cristo como su Salvador, nada puede separarlo del amor de Cristo. Y usted no puede estar más seguro que eso. ¿Sabe usted? 1. ¿Por qué el evangelio de los judaizantes se centraba en la circuncisión? 2. ¿Cómo explicaría usted el concepto de caer de la gracia? 3. ¿Qué es lo opuesto de la gracia? 4. ¿Hay alguna conexión entre caer de la gracia y caer en pecado?